a hacer el problema de los dos cochecitos unidos por un resorte en una superficie sin rozamiento. Tenemos dos cochecitos, rueditas muy chiquitas, con radio cero o masa teniendo a cero, unidas por un resorte. Esto tenemos el cuerpo A, el cuerpo B, y además están con velocidad cero inicialmente en reposo. Y vamos a poner nuestro sistema de coordenadas fijo en laboratorio. Bueno, ¿qué podemos hacer sabiendo esto? Y sabiendo que, bueno, voy a darle algunos datos que están en el problema, que la masa de A es de 4,52 kilogramos, la masa de B es de 2,37 kilogramos, tres cifras significativas para las masas, y que luego de que el coche A se mueve con una velocidad, bueno, después cuando se corta la cuerda que los une, el resorte se expande rápidamente, cae al piso, resorte de masa despreciable, luego de lo cual el coche A se mueve con velocidad cuyo módulo es 2 metros por segundo, es decir, la velocidad final de A es 2 metros por segundo. Obviamente va a ser negativa en la dirección sentido de menos X. Bueno, la pregunta es, ¿podemos calcular la velocidad de B cuando esto pasa? ¿Y podemos saber cuánta energía hay almacenada en ese resorte inicialmente? Y la respuesta es sí, podemos. ¿Por qué? Mide con tan pocos datos, ¿no? Las masas y conociendo la velocidad final de A nada más. ¿Qué tenemos? Si ponemos nuestro diagrama de cuerpo libre para las dos cuerpos, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso de A, peso de B, el resorte de masa despreciable, después tenemos normal de A, normal en el cuerpo B, y este resorte está comprimido, así que tenemos una fuerza elástica que empuja, con el mismo módulo y dirección y sentido contrario, una fuerza elástica que empuja para el otro lado. Con el mismo módulo, ¿por qué? Porque el resorte tiene masa cero. Y además tenemos una tensión que compensa esa fuerza para evitar que se mueva, ¿no? La suma de las fuerzas en X inicialmente tiene que ser cero para que esté en equilibrio. La pregunta es, una vez que se corta esta soga, ¿qué pasa con la velocidad final de A respecto de la velocidad final de B respecto de la de A? Conocida la de A. Bueno, dice que una vez que se corta la soga, el resorte después de expandirse cae. Como tiene masa cero, no lleva impulso lineal, ¿no? Pues masa por velocidad, eso no va a cambiar. Así que no es importante si se queda pegado o no, porque tiene masa cero, se queda unido a alguno de los cuerpos. Bueno, está claro, ¿no? Que estas dos fuerzas elásticas son iguales, ¿sí? Porque el resorte, fíjense, voy a cambiar de color nuevamente, voy a volver aquí. Tenemos el resorte está comprimido. Tenemos una fuerza, justamente el par de acción-reacción. Yo pongo el nombre de la fuerza, le pongo el módulo como nombre, y está claro que si acá está comprimido, es la fuerza que recibe del cuerpo A y la fuerza que recibe del cuerpo B. Tienen que ser iguales y sentido contrario, está comprimido. ¿Por qué? Porque la suma de estas dos fuerzas es igual a la masa del resorte por la aceleración del resorte. Si la masa es cero, estas dos fuerzas necesariamente tienen que ser iguales. Y de sentido contrario, como está en el dibujo. Así que estas dos fuerzas elásticas son iguales y las dos tensiones son iguales. Bueno, ¿qué podemos decir del problema? ¿Se conserva el impulso lineal de este problema? Para saber si se conserva el impulso lineal, tenemos que saber qué pasa con las fuerzas externas. Y en la dirección horizontal, en X,
no hay fuerzas externas, ¿no? Las únicas fuerzas externas que hay son las normales, los pesos, que son en I. La fuerza elástica pertenece al sistema, ¿no? La tensión también. Podemos dejar la soga unida a uno de los cuerpos o no, tiene masa cero, eso no es importante. De hecho, estas fuerzas son iguales y opuestas, que es lo importante, ¿no? Cuando sumamos todas estas fuerzas, las ecuaciones de Newton para la masa A y para la masa B, las tensiones se van y las fuerzas elásticas se van. Así que nos quedan solo las fuerzas, no nos queda ninguna fuerza en X. Y en Y, bueno, la suma de fuerzas da cero, así que en realidad el P se conserva, pero en Y el P se mantiene cero todo el tiempo, no cambia, así que no es relevante. Lo importante es que las fuerzas en X, no hay fuerzas externas en X, entonces el momento, bueno, el momento lineal o cantidad de movimiento en X se conserva. Es decir, la cantidad de movimiento del sistema, ¿no? Del sistema. La suma de las cantidades de movimiento. Entonces, ¿qué tenemos? PA en X inicial más PB en X componente de X inicial es igual a, piense que pongo las componentes, por eso no puse vector. PA final X más PB final X. Inicialmente están en reposo, así que de este lado tenemos un 0. Y acá tenemos masa por la velocidad final A, que esto es dato, de 2 metros por segundo, más A, más masa B por la velocidad final B. Fíjense que casi sin ninguna otra información podemos calcular cuánto vale la velocidad final en B, que es menos masa A por la velocidad final A sobre masa B. Si la velocidad final A es negativa, es menos 2 metros por segundo en X, como es el caso, ¿no? La velocidad final A es menos 2 metros por segundo. La velocidad final B es menos, es decir, va a ser positiva y con el cociente de masa. Perfecto. ¿Qué podemos decir? Bueno, ya calculamos la velocidad final de B. ¿Qué podemos decir? ¿Cuánta energía hay almacenada en el muelle antes de cortar la cuerda? O cuando se corta la cuerda. En el muelle, en el resorte, ¿no? Eso es lo que pregunta el problema. ¿Se conserva la energía del sistema? Y la respuesta es no, porque inicialmente tenemos la energía cinética no se conserva, es la energía cinética inicial es cero, al final tenemos energía cinética final, las velocidades. Pero la energía, como las únicas fuerzas que hay después de que se corta la cuerda, tenemos la fuerza elástica en X, las fuerzas en Y no las pongo, y las fuerzas en X, solo las fuerzas en X. El trabajo de estas fuerzas pueden calcularse como una variación de energía potencial. Eso no lo vamos a demostrar en el problema. En realidad lo tenemos demostrado cuando el resorte está fijo en una pared, pero bueno, créanme que es equivalente, se puede demostrar. No es complicado después, me pueden preguntar cómo se hace. Aún cuando tenemos movimiento y masas distintas, eso se puede probar. Así que estas fuerzas son fuerzas conservativas que provienen del potencial elástico. Y recuerden que el potencial elástico es un medio de K por el estiramiento al cuadrado. Así que sabemos que como no hay la variación, como no hay ninguna otra fuerza, no hay trabajo, el peso y la normal no hacen trabajo, pues son perpendiculares al desplazamiento, peso de A, normal A, que no las puse, peso de B, normal B, las puse. Pero no hacen trabajo. Las únicas fuerzas que hacen trabajo son estas fuerzas conservativas y el trabajo de estas fuerzas conservativas es menos la variación de energía potencial elástica del resorte. Es decir, la variación de energía cinética más la variación del sistema de energía potencial elástica del sistema
es igual a 0. La energía cinética final menos la energía cinética inicial del sistema tiene que ser igual a menos la variación de energía potencial elástica. Es decir, energía potencial elástica inicial menos energía potencial elástica final. La energía potencial en el resorte. La energía cinética final es igual a un medio de la masa A por la velocidad A, ¿se acuerdan? Este es 2 metros por segundo, al cuadrado, con el menos que tenía se nos va, más un medio de la masa B por la velocidad B final al cuadrado, que estaba relacionado con la velocidad A, era menos la masa A, ¿sí? Vamos ahí, sobre la masa B por la velocidad final A. Esta velocidad A es la velocidad final A, ¿no? Final, vamos a poner, final B. Y no hay energía, menos cero, porque no hay energía cinética inicial. Y esto es cuánta energía potencial hay almacenada. Esto es la energía potencial elástica inicial menos la energía potencial elástica final. Esto de acá es cero, porque al final no hay estiramiento respecto a la longitud natural. En la longitud natural se cae el resorte, así que esto es cero. Esta es la energía potencial elástica inicial. Si reemplazamos con lo que habíamos calculado en la primera parte, después reemplacen por los valores, ¿sí? Se los puse ahí para que tengan los valores. Si reemplazamos con esto, podemos simplificar esta expresión y tenemos medio de la masa, puedo checar un poquito, de la masa A por la velocidad final A al cuadrado más un medio de la masa B, y en lugar de la velocidad B puedo poner aquí menos MA sobre MB por la velocidad final A al cuadrado, y esta es la energía potencial elástica inicial. Bien, si acá podemos sacar factor común, velocidad final A al cuadrado, elevar al cuadrado esto, a ver qué nos queda, sacar común, factor común, un medio MA también, velocidad final A al cuadrado también, y acá nos queda 1 más este MB cuadrado con este MB se me va y me queda MA al cuadrado, me queda un MA, el menos se me va, dividido MB. Sí, porque un MB se me va. Y esta es energía potencial. Bueno, podemos acomodarlo un poquito, pero ahí ya tenemos el resultado. Tenemos todos los datos que tenemos acá en el problema. ¿Sí? Esto, si quieren, podemos poner MA. No sé, podemos acomodarlo un poco, pero ahí queda claro, ¿no? Y si supiésemos la constante elástica, podemos escribir esta energía potencial elástica en A como un medio de K por la compresión, el estiramiento, es decir, la compresión del resorte al cuadrado. Si conocemos la constante elástica, podemos calcular el estiramiento inicial del resorte. Si conocemos el estiramiento, podemos calcular la constante elástica, porque conocemos la velocidad final del sistema. Bueno, les quería contar este problema porque es interesante. Lo único que acá no estoy demostrando en este problema es que la energía, que el trabajo de las fuerzas elásticas corresponde a un potencial, a un único potencial elástico. Eso se puede demostrar porque acá tenemos todo. De hecho, se los dejo como ejercicio si se animan, y si no, me lo preguntan y les muestro cómo se hace. Bueno, mucha suerte. Nos vemos.